Ah, miren la bandera de Canadá ya. Hello, good night, sorry. Any firearms, weapons, No, any alcohol, tobacco, or marijuana? no. Andy, atento. Mete, mete. Oh, no. Cambiando la llanta delantera, hemos visto que esto está roto, miren. Está roto hasta acá, más o menos, de ambos lados. Y vamos a ver qué podemos hacer. Si es seguro o no seguro manejar así. Al final lo que voy a hacer es cruzar a Canadá. Y voy a ir llenándole el reservorio cada 100, 150 kilómetros más o menos. Cuando vea que está ya por abajo, por menos de la mitad, le voy a ir llenando. ¿Qué es lo que he venido haciendo hasta hoy día? El tema es que no sé si ponerle los plásticos porque estoy muy cerca de Canadá, y lo otro es que me va a ser mucho más fácil llenarle al reservorio, y me va a ser mucho más fácil si tengo que chequear si el radiador tiene o no tiene líquido refrigerante, que es vital ir chequeando esos dos. Miren dónde estamos, damas y caballeros, muy cerquita de Seattle. Subimos, 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 llegamos a Bellingham y después ahí hasta Canadá. O sea, estamos muy, muy cerca. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un día manejando moto? 6 de la tarde recién. El día es joven, la noche es joven, la bicha es joven y yo soy joven. Lo bueno de tener la moto sin los plásticos es que hace un ratito me paré al costado de la carretera, simplemente me estiré así y vi que había líquido refrigerante. Ni siquiera me bajé de la moto. Perfecto, perfecto. Lo que sí es que hay un poquito de desbalance por la aerodinámica, o sea, como no hay plásticos, el aire no corre uniformemente, pero nada de qué preocuparse. O sea, en la Patagonia había viento que te movía así, aquí en Estados Unidos también ha habido, no es nada, no es un problema mayor eso, así que todo tranquilo por ahora. Vamos a ver. Uy, he perdido bastante, ¿eh? Está en 2 rayitas. Hemos hecho cerca de 160, casi 170 kilómetros. Ya quedan 126 nada más. Voy a meterle líquido refrigerante. Lo bueno es que acabamos controlando todo. Seguimos. Estamos a 53 kilómetros. Vamos a darle una chequeada. Miren, me ha lavado la bota. Estoy a unos kilómetros ya para cruzar. Voy a echarle un poquito más hasta el máximo, y con eso ya llego a la casa de mi amigo Ricardo. Miren esto, qué bello. Wow, qué bonito. Miren ese sol naranja al fondo. Wow. Este es el Océano Pacífico, ¿ah? El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Ah, miren la bandera de Canadá ya. O'Reilly. Oh yeah, baby. Con toda la fe y la esperanza.
Upa. Ok, sorry. Me emocioné. Cara, entro. Sello, no me dejan entrar. La suerte está echada. Cara, eso. Vamos ahí. Hello, good night, sorry. You work? I work making videos for YouTube. Making videos? Yeah. Any firearms, weapons, No, any alcohol, tobacco, or marijuana? no. I never smoked in my life. Thank you so much. Papucho, entré a Canadá. Estamos en Canadá. Y el líquido refrigerante está dando la hora. Está muy bien. Gracias, mi hermano. Gracias por tu ayuda. Bueno, damas y caballeros, como lo escucharon, le mandé un mensaje a mi querido amigo Néstor. Hemos entrado a Canadá. Después de que te hacen pasar en esa cabina donde estaba la chica y me hizo un montón de preguntas, te mandan a otra sala al interior donde te hacen más preguntas. Me hicieron preguntas sobre mi amigo, lo buscaron en sus registros, me dijeron en qué trabajaba él, en qué trabajaba yo, y después te hacen esperar ahí en la sala un rato. Tú te quedas en la sala y el oficial te dice, bueno, espérame ahí. Entonces él va, te hace esperar un rato, revisa tus cosas él solo sin que tú lo veas. Después entra a la sala y te dice, ok, puedes irte, ten un buen día, bienvenido a Canadá. Así que, damas y caballeros, welcome to Canada. Ay, 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 lo que ha sido este viaje, lo que está haciendo este viaje. Para que se den una idea, los países más grandes del continente americano son primero Canadá con 10 millones de kilómetros cuadrados, 10. Estados Unidos en segundo lugar con 9.8. Brasil dejando bien a Sudamérica con 8.5 millones. Y de ahí viene en cuarto puesto Argentina con 2.7. O sea, imagínense, Estados Unidos es 3 veces más grande que Argentina. Después viene México con 1.9 millones de kilómetros cuadrados. Y después Perú, ojo con Perú, ojito con Perú, 1.2 millones. Ok, el pibito de Cajamarca está en Vancouver. Ojo al piojo. Oiga, miren qué moderna esta ciudad. ¿Ven esos edificios allá? Acá otros. Y otra cosa, miren, el celular cambió de millas por hora a kilómetros por hora. Y también recordemos que acá tienen su propia moneda, el dólar canadiense. Para que se den una idea, es dividir los dólares estadounidenses entre 1.14 y te salen los dólares canadienses. Ahí viene. Vete para acá. Ricardiño, ¡Compañero! ¿cómo estás? Mira dónde te vengo a encontrar, ¿Dónde nos encontramos? Vete para allá atrás, despacio, para Lali. Mira cómo está. ¿No te has fijado en el detalle? Mierda. No, le saqué. Puta. ¡Epa! Ahora sí. Fue un largo recorrido, Está mi cholo, puta, qué increíble, weón. Qué buena ruta, puta Andy, weón. Me tienes que contar con detalles, con calma. Weón. Bueno, vamos. Gracias por organizarnos, recibirme. ¿no? Escúchame, este es mi main cave. Yo tengo allá un bed, ¿te acuerdas que te dije una cama
Cheers, bienvenido con mi Gracias, amigo hermano. Gravedad 11, Andy. Buen recibimiento, Ahí estamos, ahí Una estamos. cervecita. Cheers, cheers, Cero man. alcohol. Te la mereces, te la Gracias, mereces. mi hermano. Bueno, damas y caballeros, le compré una llantita a la moto para seguir con la aventura y la vamos a instalar en un ratito. Nos vamos, damas y caballeros. Miren, todo nuevecito, todo perfecto, todo en orden, pero esta no es mi moto. Es una moto muy parecida acá en Canadá, la misma marca, mismo modelo, mismo año, pero no es la mía. Miren qué belleza. Hemos comprado también unas pastillas de freno. Estamos recorriendo todo Canadá en búsqueda de pieza por pieza. Y Acá partes para la moto. Esa moto si hablara, Dios mío. Pero está bien, vamos a darle. Oye, mi hermano, me siento a gusto porque estamos hablando la misma jerga, las mismas bromas. Claro, pi. El P, Habla, el pi, P. hermano. El Cholito, escuchando a Sambo Cabero. Ay, Bueno, ay. Eso es como tiene que ser. Aunque sea lejos de la tierra, pero en un pedacito del corazón siempre unido. Peruano. Eso, mi hermano. Siempre. Seguimos, mi hermano, Eso, seguimos. vamos. Yo le estaba preguntando a Ricardo si acá en los semáforos viene una persona o alguien y te lava las lunas. No existe esa vaina aquí. No existe. Ay. Ya, cheers. Esta se llama cerveza de raíz. Es popular y tradicional aquí en Canadá. En todo Canadá tú encuentras esto. Y en estos restaurantes de A&W en particular, que es una franquicia canadiense, tú encuentras esta root beer. Es deliciosa, la verdad. Te acostumbras. Aquí sabe. Pucha, ¿Qué tal? sabe a remedio. O sea, tengo que ser sincero. al inicio. Sí, sabe a Sí. remedio. Al inicio es así, pero ahí te acostumbras. Sabe, Ah, está bueno ahora. Ojo. Uy, Cambia, ¿te das ey. cuenta? Ya te dije. Acabo de comprar 3 litros de aceite. Después les explico por qué. Vamos a desarmar el radiador y para eso tengo que abrir acá la tapa, esta manguera, esta y esta, y sacar todos los precintos que tengo. Le estoy sacando foto a todos los precintos para saber en qué lugar van, porque así lo armé en México y ha funcionado bien hasta ahora. También tengo un alambre, el alambre argentino, damas y caballeros. Ok, tenemos el protector fuera. Salió una. Ahora vamos por la otra. Mira, aquí nos encontramos trabajando aquí. Ay. Ahí los hombres hacemos esto. Eso. Levantamos el pulgar. Esa está más complicada, ¿no? No, échala para atrás. Ya debería ya no está agarrando nada. Aquí deberías ya poder. Ay. Síguelo. Sí. Ya está saliendo ya. Ahora la de abajo. Puta que se salió. Oh, su madre, se salió como si nada. Ya, y ahora cómo holdeas el. Tú sí, Andy, ¿ah? Ahí tenemos a Néstor y ahí tenemos a Osuna Ok. y Ricardo unidos por el radiador. Chao. Andy, atento. Mete. Imagínate, bañaron Osuna de agua ya. Ya. Sácala, La leyenda. Sácala. Se mete. No. Osuna, cierra la tapa ahí bien, pon el dedo debajo ahí y vas a meter la manguera por donde están los trapos esos amarillos. Ah, ok. Ahora termina bañado de agua, chao.
Oh, no, no, imagínate, ¿qué es eso? No, estamos sorteando 3 por un Néstor. Hoy no hay respeto con las leyendas. Se tiene que ir de viaje, weón. Así que se ve para allá. No hay respeto. El papa recién bañado. No se va a ver, no se va a ver ahí. Estamos perdiendo tiempo ahí, weón. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo montamos con agua? Lo conectamos, la ponemos a funcionar y esperemos que salga la gota. Sí, ¿no? Escúchame, no le, correctamente, está perfecta la operación, pero no le vayan a poner el ventilador, no le pongas el ventilador, Ok, para que caliente más rápido. para que caliente más rápido y se pueda ver, porque de repente si está botando detrás del ventilador no te vas a dar cuenta en dónde, Ok, no se ve bien. Agarrando el ventilador. Bueno, damas y caballeros, estoy yendo con Osuna y Didier a comprar un polvito para que selle el radiador, porque hemos identificado que el hueco no está en la parte frontal, sino está por abajo, y eso es casi imposible de sellar con el plastiacero. Ahí está Osuna. Suerte. Y ahí está Didier conduciendo. Vamos. Acá estoy con el gran Osuna trabajando y le vamos a echar un poco de líquido refrigerante, unos 200 mililitros, y después le vamos a echar la mitad de este polvo de aluminio y después completamos todo el líquido que falte. Con toda la fe y la esperanza. Después de esto, 3 Padres Nuestros y listo. Ahí ya fueron 200 mililitros. Ya, échale un poquito nada más, ahora echamos el polvo. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Echarle el polvo mágico Ahora el polvo mágico, ¿cómo se echa esto? al ojo. Me tiembla la mano, ¿eh? El polvo milagro. Ok, para ver, ¿cuánto le has echado? Nada. Ok, dale. Hoy tanto... ¿Tú crees? Ahí. Con fe, hermano, con fe. Vamos. Le meto más agua, creo. ¿Qué dices? Después que eches la cantidad, le agregamos todo el refrigerante, prendemos la... Ok, ya, le tienes la mitad, ¿no? Estamos acá. Ok. A ver, déjame ver. Acá estamos. Ahí está. Ya está, ¿no? Ya está. Y este embudo es improvisado. Esto es una maravilla. Ya tenemos casi full el radiador y hay que purgar acá. Hay que abrir un poco este perno hasta que salga líquido constante. Y después, una vez que salga líquido constante, volver a llenar acá, tapamos, llenamos el reservorio, prendemos, chao. Llegó Ricardiño. Me trajo mi comida de McDonald's. Ahí está. McDonald's, para que vean. Solo porque está mi amigo Andy aquí, carajo. Did you do this? Yeah, he did it. With some friends. That is genius. Yeah, it's a common solution in South America, That's a actually. great solution. This is fucking genius. It's so simple, Yeah, it's so simple. but it works so well. He's been riding for more than 3 years like this. Way. 3 years you've been riding like this? Yeah, Yes. 3 years. With this design, now that it's a tubeless tire, It's, yeah, if you get a nail or a puncture, Yeah, easy to put you the just spare put a mushroom cap and keep it riding. down. Yeah, right. Go Exactly. there and keep going. This is You don't the have to break the bead No, and pull no, the no. tube out and No, look for the no. leak and all this. Like, Exactly. awesome. Yeah. I love that. The innovation is fantastic. It's, I mean, here in a first world country, if you want to call Canada first world, where Yeah. we just have the luxury
of, oh, I'll take the red tire, I'll take the blue, oh, I want the pink tire. Oh, do you have one leopard print? You know, like we don't think to innovate, we just choose The thing, whatever's coming down the pipe. We don't Yeah. think, how can I make this better? Exactly. Yeah. Yeah, no leaks. This is really good. No bubbles, no issues. Cambiando la llanta delantera, hemos visto que esto está roto, miren. ¿Se ve? Está roto hasta acá, más o menos. De ambos lados. Y vamos a ver qué podemos hacer. Si es seguro o no seguro manejar así. Paul está sacando ahorita el neumático para ver el rim por adentro y ver si es seguro, sobre todo seguir o no. Y estábamos pensando en si queremos comprar alguno acá, la posibilidad de encontrar o no. Así que vamos a ver qué nos depara el destino. Voy a ir a ver cómo le va a Paul. Yeah, broken right through. Replace. I say replace. This Both is a sides. big hole, Yeah. right? Yep. You're in a place now where you could very comfortably, easily replace it. Yeah. Yeah, We can find another rim here? probably, yeah. Yeah. Yeah, I'll make a call now. A ver, See if I please. could find one. Hicimos varias llamadas, buscamos en Marketplace, entre otras cosas, y no encontramos nada. Así que decidimos llevarlo a soldar. Pero lamentablemente nadie quiso hacer el trabajo. Dentro de la desesperanza siempre nace la luz. A partir de este momento, el equipo élite de Quimera está poniendo la mano en el fuego y le está diciendo a Gravedad 11 que puede continuar su viaje con una cámara heavy duty. No se puede romper el aro si yo le doy ya, te voy a decir mi preocupación, ¿ok? Mi preocupación, Que lo vaya a partir y se vaya a abrir el aro. y yo me saque el ancho, mi preocupación ya no es el dinero que me quede botado, porque mi preocupación ya es la salud ahorita, ¿no? Que sea fuerte el tema, ¿no? Que con cualquier hueco, no pasa. No va a pasar, papi, porque acuérdate que si fuera de paleta, sí te digo que sí se abre y bota el pedazo. Pero acuérdate que eso tiene rayos, papi. Los rayos son para eso, absorción de golpes. Es para eso. Ok. Para eso son los 36 rayos que tienes adelante. Buena, Para la diablo. absorción de los golpes. 36 rayos para absorción de golpes. Y voy a ir por asfalto. Ujú. Nos vamos entonces. Hace rato. Nos vamos, papi. Gente, queremos hacer una pregunta. ¿Ustedes quién piensan que es el verdadero Gravedad 11? ¿Este con el polo o este? Soy yo, hermano. ¿Qué está pasando aquí hoy? Por favor, ese es el verdadero Gravedad 11. Decision to ensemble everything like this with feet. Okay. With faith. Our faith is there. Don't Yeah. worry. Yeah, man, we are South Americans. Yeah, rubber. We are South Americans. We have to go. Just gonna go. No Okay. matter what, we have to go. Absolute pleasure helping you, Andy. You are always welcome. A pleasure meeting you, kindred spirit, fellow motorcycle rider. Fantastic. Best wishes and kisses to you. Mwah. All the best, man. Thank you so much, my man. Thank you so much. I can give you Oh yeah, some more Gravedad. yeah. I love. Thank you so much. Thank you so much. No, es otra cosa, Paul. Qué loco conocer personas así. Nosotros pensamos que él iba a decir, es que en Estados Unidos a mí me dijeron, uy, ¿qué sistema es ese de hacer la tubeless con la cámara cortada? No sé si lo voy a poder hacer. Paul le encantó más bien. Muy chévere. Ustedes saben que cambiar las llantas acá cuesta $300, 300, 350. Y él nos hizo el favor de cambiarla por 50. Por $50 canadienses, que serían $36. Algo así. No, muy crack. O sea, muy, muy crack. Thank you, Paul. Thank you. Damas y caballeros, hoy día estuvimos recorriendo Vancouver más o menos por 1 hora y media. Fuimos a lavar la moto, a entregar algunas cosas a una tienda de repuestos.
fuimos a comer y le hemos probado aplicándole velocidad y también en tráfico para que se encienda el ventilador. Le hemos probado un buen rato y no ha goteado absolutamente nada, así que parece que la solución funciona. Y ahora, más o menos después de 2150 kilómetros, después del cambio de aceite en San Francisco, voy a medir cómo va. Vamos a limpiar. Ta 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 tan. Ta 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 tan. Está en la mitad. ¿Se ve? Está en el medio más o menos, a ver. Después de 2150 kilómetros está en la mitad. Ahora me toca consultar con mis amigos mecánicos a ver qué opinan de esta medida. Bueno, 150 necesito. No, otra cosa. Oh, muy bien. Se ve mejor. Ahí Very está. good, my friend. Muy bien. Ahí está. Bueno, este es el Frankenstein que hemos hecho. Más Creo pieza, ¿no? que va a funcionar, parece. Tendría que. Ahora vamos a colocar los plásticos acá y en el otro lado y listo. Damas y caballeros, hemos terminado de colocar los plásticos, una tarea titánica, y acá estamos haciendo las obligaciones de limpieza con el gran Ricardo, que me ha ayudado hasta las 12 de la noche. Ahí estamos. Acá estamos. Se logró. Alegres y contentos, pero ya estamos cansados, Andy. Son las 12, weón. Ya. Vamos a dormir. A dormir. Ya esta teoría se está cumpliendo durante casi 3 años y medio. Siempre que el viaje se complica, siempre va a haber personas que te puedan ayudar. Siempre. En este caso ha sido, ahora que lo tengo cerca, Paul Osuna, amigo de Ricardo y ahora amigo mío, Didier. Y mi querido Ricardo ha sido uno de los mejores anfitriones que he tenido en todo este viaje. Pidió 3 días de vacaciones para estar conmigo y lo hemos usado, pero desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hemos trabajado todo el día. Si hay alguien que siente amor por las motos, por los moteros y por los viajes, ese es Ricardo. Ahí les voy a dejar su canal y sus redes para que lo sigan. Vamos a dejar Vancouver y nos vamos a ir a una ciudad que se llama Williams Lake, que está a 460 kilómetros de acá. Son las 2:30 de la tarde. Miren qué bonita esta parte de Vancouver, llena de edificios al costado del río. La mayoría tienen un color como turquesa, azul, celeste. Qué bonito lugar. Bueno, damas y caballeros, tengo un mix de emociones. Estoy muy contento por haber salido ya de Vancouver e ir en dirección a Alaska, pero también estoy un poco preocupado. Lo que pasa es que tengo un montón de problemas en la moto. Solo tener el radiador mal ya sería un gran problema. Luego el tema del aceite del motor, que según las últimas mediciones está en un rango adecuado, pero que tengo que seguir midiéndolo. Y hasta ayer no tenía otro problema, pero ahora tenemos el aro mal. Esos 3 problemas, damas y caballeros, serían un dolor de cabeza, incluso si uno va a recorrer solo 100, 200, 300, 500 kilómetros. Pero en mi caso, amigos, amigas, tengo que recorrer 8000 kilómetros. Tengo que llegar a Prudhoe Bay, que es el punto más norte, arriba del continente, y ahí son 4100, 4200, y regresar hasta acá, es decir, 8000 kilómetros. Para que se den una idea, esa es la distancia que recorreríamos si quisiéramos ir de Vancouver a Panamá. Es una distancia realmente abrumadora para hacerla con estos 3 problemas. Sumándole también de que cada vez que vamos más arriba hay menos cosas. Y es por eso que estoy llevando 3 litros de aceite
para hacerle el cambio al motor y un filtro, obviamente. En unos 3.500 kilómetros le voy a hacer el cambio, porque para arriba ya no hay industria, ya no hay donde comprar aceite, filtro, y también me estoy llevando una cámara. O sea, cada vez que vamos más arriba es un territorio más inhóspito, digamos. Pero damas y caballeros, tengo algo a mi favor, que estoy absolutamente seguro de que la Vichy y yo vamos a llegar a Alaska. Estoy absolutamente seguro. Ahora, del tiempo no me pregunten eso. No sé si va a ser en 15 días, en un mes o en 3, por las reparaciones que tenga que hacerle. Ojalá que no. Pero de lo que estoy totalmente seguro es de que vamos a llegar. Totalmente seguro. No tengo ni un ápice de duda. Aunque tengamos un accidente y nos deslicemos por el asfalto 18 metros.